Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer a hablar del tema de la inducción electromagnética. Bueno, para ver lo que es la inducción electromagnética tenemos que ver lo que es el flujo, que es esta letra de aquí. Se mide en Weber. Y simplemente es esta integral. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero es lo que es. Esta integral, que en módulo, o sea, bueno, si lo podemos poner de otra manera, es B por derivada de S por coseno del ángulo que gira. ¿Esto qué quiere decir? B es el campo magnético. B. Y derivada de S es un vector que tiene de módulo la superficie. Es una superficie, ¿vale? Y de dirección perpendicular a la superficie. Vale. El flujo magnético, que es esta letra, simboliza el número de líneas de campo magnético que salen por una determinada superficie. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo aquí un objeto, un imán o lo que sea, y bueno, o imaginaros, esto lo decimos también con las cargas eléctricas. Podemos hacer flujo de campo eléctrico, que es igual que el campo magnético, pero con el campo eléctrico, ¿vale? Aquí tenemos una carga, pues todas las líneas de campo eléctrico que salgan por la superficie esta imaginaria que me he imaginado yo, que es derivada de S, pues son el flujo, ¿vale? El flujo, digamos, que es el número de líneas de campo eléctrico que van por una superficie. Y el flujo depende del campo magnético, de la superficie misma y del coseno del ángulo entre la superficie y el flujo. En este caso, cuando estamos viendo el flujo de campo eléctrico, bueno, imaginemos que sea un campo magnético, para no liarnos, ¿vale? Este campo magnético, pues, con el vector derivada de S, tiene, como es radial, pues el ángulo sería 0, ¿vale? O sea, digamos que el flujo tiene el ángulo 0, coseno de 0 es igual a 1, y se podría poner esto como 1. Pero el flujo, como el campo magnético es paralelo al vector derivada de S, pues sería 0. Bueno, más o menos se entiende lo que es el flujo, ¿no? El número de líneas de campo que salen por una superficie determinada. Luego está la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué nos dice? Esta formulita.
La E es el potencial eléctrico en voltios. Esta letra es el flujo que hemos dicho antes. Y esto es la derivada respecto al tiempo. O sea, variación de flujo con el tiempo. Bueno, pues eso es lo que quiere decir. Esta inducción electromagnética se llama inducción electromagnética porque es esta fórmula. El tema va de que la fórmula esta nos dice que puedes generar una diferencia de potencial, o sea, un campo eléctrico, cuando tú varías un campo magnético, cuando varías un flujo de campo magnético. O sea, cuando cambias un campo magnético, lo vas variando, genera un flujo eléctrico. Y después luego hay las leyes de Maxwell, que son las que gobiernan estos fenómenos, pues tienen otras leyes que, como el teorema de Ampère que vimos, que cuando tú cambias una intensidad, o sea, un campo eléctrico, cuando cambias una intensidad, vas generando un campo magnético también. O sea, un campo magnético, cuando lo cambias, genera un eléctrico, y un campo eléctrico, cuando lo cambias, genera un magnético. En este caso es uno flujo magnético que va cambiando y genera un campo eléctrico. Una diferencia de potencial. ¿Vale? O sea, los dos fenómenos son completamente simultáneos. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que nosotros cuando cambiemos o el campo magnético o la superficie o el ángulo entre ellos, si lo vamos cambiando eso, pues va a producir una diferencia de potencial. ¿Vale? Podemos mirar esto con un alternador, que aquí se ve muy bien. Este sería el polo norte de un imán. Y esto sería el polo sur. Y aquí entre medio pues metemos una espira de corriente. Y la imaginamos un poco doblada hacia allí. ¿Vale? De tal manera que la S es esta. Esta es la S de diferencial de S. ¿Vale? Y esta es la B. Este es el campo magnético que están generando. Entonces entre ellos hay un ángulo alfa. ¿Vale? Entonces calculamos el flujo. Que es la integral de B derivada de S coseno de alfa. ¿Vale? La integral de esto, la integral de derivada de S es S. Este alfa, imaginemos que esta espira va rotando. ¿Vale? ¿Vale? Pues alfa es igual a omega por T. Omega es la velocidad angular. Y T el tiempo. Esto en radianes por segundo. ¿Vale? Pues entonces la diferencia de potencia creada es derivamos esta frente al tiempo. Bueno, vamos a ponerlo mejor. Esto es constante. Y la derivada del coseno respecto al tiempo es menos seno.
como había observado aquí, se iba, ¿no? Y por omega. Entonces tenemos esto, ¿vale? Y esto es lo que se llama, esto lo podemos llamar E sub 0. Esto es lo que se llama un alternador, ¿vale? Es una corriente alterna. Esta corriente, ¿vale? Que es esto en voltios, va variando. Es como un movimiento armónico simple, que vimos en el primer tema. Esto sería E, y esto sería el tiempo, y como mucho puede valer E0, y como poco, menos E0. ¿Vale? Luego, cuando la variación es lineal, porque también hay problemas de esto, cuando la variación de flujo es lineal, podemos cambiar esta que pone derivada, la podemos poner así. Variación respecto, partido por el tiempo. O sea, el flujo final menos el flujo inicial partido por el tiempo. Hay veces que en los problemas nos dicen pues que la variación del flujo es lineal, o nos dan el tiempo en el cual varía de una forma regular desde un sitio, desde un ángulo a otro, cosas de estas. Pues podemos usar esta fórmula para calcular el potencial, ¿vale? Pero si no nos dicen nada, hay que utilizar la derivada. Y luego falta la ley de Lenz. Bueno, esta es la ley de Faraday-Lenz. Hasta ahora hemos intentado explicar la ley de Faraday, que es la derivada del flujo respecto al tiempo. Pero la ley de Lenz, que es el menos, igual es lo más complicado de este tema. La ley de Lenz es ese menos, ¿vale? Entonces, digamos que es el flujo, ¿vale? La diferencia de potencial que genera el flujo este que va cambiando, pues se opone a la variación del mismo flujo, digamos. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí una espira, ¿vale? Y entonces tenemos aquí un B. Pues imaginemos que el flujo aumenta. Por lo que sea, ¿eh? Puede tener... pues porque aumenta B, porque aumenta derivada de S, o porque coseno de alfa le hace aumentar. Si el flujo aumenta, pues esta espira hará un campo magnético que se opondrá, ¿vale? Entonces, el campo generado por la espira va a ir hacia aquí, por la regla de la mano derecha, ¿vale? O sea, si aumenta el flujo, se opone al campo que la genera. Y si disminuye el flujo, bueno, vamos a hacerlo aquí también en 2D. Esto sería el campo. Imaginaos que la espira, bueno, ahora es circular y viene hacia aquí. Y insisto, esto es cuando el flujo aumenta. Cuando el flujo aumenta. Si el flujo disminuye, en el mismo caso, o bien porque la B disminuya, o porque la S se vaya haciendo más pequeñita, o por el ángulo que vaya disminuyendo, pues esto
irá justo en el mismo sentido del campo que la ha creado. Quiere decir que tendrá que hacer la regla de la mano derecha bien y no como lo hemos puesto antes, hacia este lado. Hacia aquí, hacia allí, hacia allí. ¿Vale? La ley de Lenz nos dice que la diferencia de potencial se crea en el sentido de que contrarresta el flujo que la crea. Entonces, si el flujo aumenta, pues va a seguir la regla de la mano derecha, pero contraria a este B. Digamos que el B que generaría estaría hacia abajo, para que se quede así. O sea, nosotros tenemos que pensar que siempre el sistema más estable es el que está en equilibrio. Entonces, si el flujo aumenta, esto lo va a querer disminuir y lo hace pues haciendo un campo magnético hacia abajo. Y si este B va disminuyendo, el flujo va disminuyendo, porque no solamente es el B, sino las tres cosas que tiene, pues irá disminuyendo, pues si va disminuyendo, lo que quiere es aumentarlo. Entonces hace campo magnético en el mismo sentido, ¿vale? Y utilizamos para eso la regla de la mano derecha. Y luego ya por último, imaginemos que tenemos aquí una barra sobre un... Vale. Bien, esto es una barra y aquí hay un campo magnético hacia abajo, ¿no? Hacia dentro del papel. Y esto lleva una velocidad v. Bueno, pues entonces vamos a calcular el flujo. B por E derivada de S. Esto es B por S. B por S por coseno de, en este caso, como la superficie se va abriendo así, pues el ángulo es 0 o 180, con lo cual esto va a ser 1. O sea, el flujo es B por S. Si esto es L y esto va hacia la derecha una determinada X, pues la superficie que se mueve es L por X, ¿vale? Y ahora, a la hora de derivar el flujo, pues podemos sacar B y L. Bueno, vamos a ponerlo. Y como la derivada de X respecto del tiempo es la V, pues tenemos aquí esta fórmula que es el de una barra que se va moviendo. Vale, entonces, si se va moviendo hacia allá, quiere decir que la superficie aumenta. Con lo cual, el flujo aumenta. ¿Vale? Porque el campo magnético no varía y el ángulo tampoco varía. El flujo aumenta, por lo tanto tenemos que tener el campo magnético inducido al revés del que está, ¿vale? Entonces con la regla de la mano derecha, pues iría hacia aquí. Es la I que se generaría, ¿vale? La diferencia de potencial genera esa intensidad, ¿vale? En estos problemas es muy importante que digamos no solamente el valor de la diferencia de potencial, que es lo que siempre nos piden, sino que digamos hacia dónde va esa intensidad que se genera, ¿vale? Porque si no, no estamos completando la ley de Faraday-Lenz.
Bueno, y con esto ya está este tema, creo.